Le tira y saca un fly al jardín central, hacia adelante Luis García. El tercer out. Se fue el inning de 1, 2 y 3. 0 todo, 5 entradas y media. Tocó la pelota, le partió Vargas, el tiro a segunda y creo que le va a pedir la pelota. Está tanto yo como todos los componentes del equipo hemos salido a darlo todo en el terreno. Y bueno, en ese momento me dijo usted porque yo tenía deseo de seguir pichando, pero era lógico, teniendo un pitcher atrás como Euclides Rojas, era lógico que él fuera el que terminara el juego. En realidad ha trabajado muy bien, ha hecho un magnífico relevo Gómez Mena. Preparándose el derecho. A los corredores, el lanzamiento, le tira, saca un rolling cerca de segunda, va el short, se da un palo, se mete en el jardín central. Vienen anotando 2 corredores, 4 aquí en el... Entonces, volvemos al año 86 ahí en Ganges, que tú dijiste que me estaba diciendo que tú no te ibas a quedar por no dejar a tu familia. Sí, así es. Pero ellos constantemente me vigilaban. Incluso cuando fuimos a Nicaragua, ellos me vigilaban y todo, ellos estaban. Pero a partir de ahí, o sea, yo no tuve problemas para viajar. Yo no, a partir de ahí, porque al principio sí me empezaron como a perseguir, me empezaron a perseguir con eso. Pero en el año 84, estando yo en un culto, se me acercó un pastor y él me dijo, de parte de Dios, y él no me conocía. Ese pastor no me conocía. Y él me dijo, las puertas que te han sido cerradas, el Señor te las va a abrir. Y él no me conocía. O sea, y me habían cerrado las puertas en Cuba, porque por causa de mi fe. Por causa de mi fe. Incluso antes, en los equipos, hubo un tiempo que ponían a una persona que era el político en el equipo. Viajaba con el equipo, iba a todas partes con el equipo. Y entonces él lo único que hacía era leerte la prensa y hablarte de política. Reunía a todo el equipo y le hablaba de política. Para eso nada más estaba ese. Y ese incluso la cogió también con quererme avergonzar a través de mi fe. Porque yo empezaba en los caminos yo del Señor y yo no tenía el conocimiento bíblico, el conocimiento teológico. Y entonces él me empezaba a hostigar, y la creación y esto, pero lo hacía para avergonzarme delante de los demás jugadores. Y como yo no tenía conocimiento, yo le decía, mira, esa pregunta no te la puedo responder, pero yo voy a hablar con el pastor y pero tienes que hablar con un pastor y entonces era una persona que estaba puesta solo para eso. O sea, yo empecé a recibir un hostigamiento a través de eso, pero me siento dichoso de eso. Me siento dichoso de eso porque pude dar fe de que Cristo vive en mi vida. Incluso compañeros míos de equipo, ellos se me acercaban y ellos me decían, Gómez Mena, yo te felicito por la fe, porque tú lo has mantenido, porque tú lo has dicho. Valor. Y entonces no se me olvida de gente que te puedo decir hasta el nombre que se me acercó y me dijo, oye, yo te felicito por esa fe, porque ¿Los nombres? El Chispa García. Oye, Andrés Chispa García. El Chispa García, ese tipo era tremenda persona. Aparte de la calidad como jugador, era tremenda persona. Y él veía cómo, y entonces él se me acercó y así me dijo, oye, te felicito por mantener tu fe. Porque en ese tiempo no había, no solo la persecución, no había, y si había algún pelotero lo tenía callado, porque no había nadie
que hablara abiertamente de decir Cristo vive en mi vida, yo le doy gracias a Dios por esto. No existía. Tú puedes ver cualquier tipo de entrevista y nadie lo decía. Ahora ha cambiado eso. Ahora ha sido más flexibilizado. Pero en aquel entonces, ¿Me acuerdo bien? así es. ¿Y ese personajillo encontró apoyo en algunos otros compañeros de equipo tuyo? O sea, ¿tú No. en algún momento recibiste algún tipo de burla o bullying o ataque de algún compañero de equipo? Nunca. Yo siempre tuve el apoyo de todos mis compañeros. Hubo un entrenador que sí a veces hizo comentarios, porque decía, mira la religión como lo tiene, parece un bobo, pero no me lo decía a mí, lo decía delante de otros, y mis compañeros me lo decían. Él decía, mira la religión como lo tiene, parece un bobo ahí. Manager. No te voy a decir el nombre, porque incluso después de todo eso nosotros tuvimos siempre muy buena relación. Yo no y siento mucho respeto por él, y es una gran persona, solo que era su manera de expresarse, era su manera de decir lo que él pensaba, lo que él sentía, y a veces lo hacía público delante de otros, pero igual yo no me siento mal por eso, me siento honrado por Dios. Entonces, mira, por eso entonces no fuiste o no tuviste más oportunidades en algunas series selectivas o en algunos equipos, o solamente en aquel momento en el 84. No, Fernando, yo empecé a tener problemas con el brazo. El tenedor me afectó a mí mucho el codo. Y entonces empecé a tener problemas en el codo. De hecho, por los problemas en el codo, me sentía incómodo. Hasta a veces cambiaba el ángulo de lanzamiento para buscar un ángulo donde yo me sintiera más cómodo. Perdí velocidad, me mermó la velocidad, y entonces ya no empecé a tener los mejores resultados, y yo pienso que fue más por rendimiento que por otra causa. Pienso que fue más por rendimiento. Después de 6 años con Industriales, te pasan a los Metros. ¿Cómo recibiste eso? Mira, era un poco complicado. Porque tú te sientes identificado, así como yo me siento identificado como reglano, me siento identificado como industrialista, y entonces que te cambien de equipo, la verdad, eso era un poco difícil de asimilarlo, pero yo lo miraba como una oportunidad de poder seguir. Porque tú te hubieras imaginado de que no hubiera existido los Metropolitanos. No lanzabas casi. Entonces, no hubieras lanzado o te hubieran dejado fuera. Ajá. O te hubieran dejado fuera. Entonces, los Metropolitanos era una oportunidad que tú tenías para tú seguir jugando, para tú seguir desarrollándote. E incluso para hacer el grado para la selectiva. Incluso para hacer el grado para la selectiva. De hecho, ¿cuántos jugadores de los Metros con buenos resultados en los Metros no después fueron a un equipo Cuba? Osvaldo Fernández. Tú mismo en el 89 fuiste al Cuba B. Ajá, en el año 89 yo fui al Cuba B estando ¿En tu primer año con los Metros? Estando en mi primer año con los Metros. Así es, tener muy buena memoria. Así es, ese fue mi primer año con el Cuba B, aunque yo, por ejemplo, el primer año mío en las series nacionales, entre la nacional y la selectiva, se hizo una preselección de equipo Cuba.
Y entonces estuvimos 3 días en el latinoamericano, ahí haciendo distintas cosas, pruebas médicas, pruebas físicas y todo. A mí me llamaron para esa preselección del equipo Cuba. En el año, te estoy hablando del año 83, cuando se terminó la serie nacional, a mí me llamaron. Incluso me pasaron cosas impresionantes porque estaba junto con todos los peloteros del equipo Cuba, todos tuvieron que llegar ahí al latino, todos los que fueron citados. Y entonces a veces tú veías a los jugadores en el terreno, pero cuando estaban vestidos de civil, yo no los conocía. Y yo estaba con Verde, ahí en el latino, íbamos caminando, y entonces nos pasa un jugador por al lado, y nos saluda, y yo saludé, y Verde saludó, y yo le pregunté a Verde, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese? Y Verde me dijo, ven acá, Mena, ¿tú no conoces los bateadores que a ti te batean? Ese es Pedro Joa. Y yo dije, wow, ese es Pedro Joa. Wow, porque había sido mi primer año y entonces los veía en el terreno, pero ya fuera del terreno era otra cosa, no lo conocí. De hecho, también tengo que recordarle un agradecimiento por una actitud que tuvo conmigo un pitcher de Pinar del Río, Juan Carlos Oliva. Juan Carlos Oliva estaba allí en esa preselección. Y todos tenían sus grupos. La gente de La Habana tenía su grupo, la gente de Las Villas tenía su grupo, el de Pinar del Río, todos tenían su grupo. Pero nosotros, la gente de La Habana, a veces uno estaba por allá, otro por acá, otro por allá, y yo estaba parado solo en un lugar. Y Juan Carlos Oliva me llamó. Me dijo, Gómez Mena, ven acá. ¿Por qué estás ahí solo? Ven para acá, ven con nosotros. Y me acercó al grupo de los jugadores de Pinar del Río que estaban en el equipo Cuba. O sea, mira la actitud que tuvo ese hombre, Juan Carlos Oliva. Y sí, no, tremenda, pero no se me olvida que aquel momento, como ese hombre me dijo, oye, Mena, ven para acá, quédate aquí con nosotros, y ahí conversando y todo, y la verdad, una actitud que yo nunca lo olvidé. Nunca lo olvidé. Antes de debutar en series nacionales, ¿quiénes eran los peloteros o los ídolos tuyos? Ya sean lanzadores o no, hayan sido capitalinos o no. Antes de tú llegar a series nacionales. Bueno, antes de yo llegar a las series nacionales, era Manolo Hurtado y Changa Medero como pitcher. Y como jugadores, era Armando Capiró y Rey Vicente Anglada. Yo siempre tuve un sueño y era jugar en un terreno con Rey Vicente Anglada. O sea, y no se me dio. No, te lo impidieron por unos meses. No se me dio, pero yo anhelaba estar parado en el box, mirar para atrás y ver a Rey Vicente Anglada en segunda base. Yo tenía ese sueño. Porque yo admiraba mucho a ese hombre como jugador, yo lo admiraba tanto, y entonces siempre dije, anhelo poder estar en un mismo equipo, en un mismo terreno con ese hombre, y no se me dio. Un día yo se lo comenté a él, ya después con el paso del tiempo, yo le comenté a él, le dije, mira, uno de mis sueños que yo tenía en el béisbol no se me concedió, y era jugar contigo. ¿Qué te dijo él? Se emocionó. Pero fue uno de mis sueños. Y con Capiró también se pudo haber cumplido. Y con Capiró también, pero yo incluso vi a Capiró de cerca porque yo jugué con el psiquiátrico y él trabajaba allí. Sí. Porque a él, una de las mayores injusticias que se hizo en el béisbol, se la hicieron a él. Se la hicieron a Armando Capiró. Pero es uno de mis jugadores preferidos en toda la historia del béisbol. Armando Capiró. ¿Y te acuerdas que regresó aquel año 88 y dio 14 jonrones? ¿La provincial aquella? No me acuerdo, pero mira,
hay tantas historias de que contar de Capiró. Capiró llegó a una práctica ahí al psiquiátrico y la gente estaban bateando, los jugadores, y casi nadie la sacaba porque las pelotas estaban malas y la gente se quejaba de que las pelotas estaban malas. Y él dijo, déjame ver, déjame probar. Y agarró un bate y ¡pum! Y para la calle, y ¡pum! Para la calle. Con él no había pelota mala. Ese hombre era... Y las historias que tiene Capiró son impresionantes. Son impresionantes. Qué pena. Qué pena, qué pena. Él, como le decía a la gente, millonario pobre. Porque el talento que tenía Capiró era para haber sido una estrella aquí en el béisbol de Grandes Ligas. Y le hicieron una de las injusticias más grandes en el béisbol, se le hicieron a ese hombre. Sí. Por eso el libro mío sobre Armando, ahí está, le puse grande por siempre. Oh, ese hombre tiene mi respeto y mi admiración. Bateadores más difíciles para ti. Wow. Eso es una pregunta difícil, ¿tú sabes por qué? Porque yo nunca tuve un bateador que fuera fácil. Pero bueno, me dijiste que Junco te dio 4 jonrones. ¿Quién más te dio 4 jonrones o más? Sí. ¿Quién fue el que más jonrones te dio, por ejemplo? Mira, el que más... No, fueron Víctor Mesa y Junco. Cada uno me dio 4. Pero te decía, no, yo nunca tuve un bateador fácil. Todos los bateadores eran difíciles, pero habían bateadores que me eran más difíciles todavía. El bateador más difícil para mí era Renberto Rosell. Yo pasaba mucho trabajo con ese hombre. Si yo le pichaba pegado, me daba hit para el right field. Si yo le pichaba para afuera, me daba hit para el left field. Sí, yo no tenía forma de cómo sacar a ese hombre. No te quiero decir de que han habido muchos bateadores que eran muy, muy difíciles de hacerles out. Eran muy, muy difíciles. Pero el bateador más marcado era él. Y otro bateador que yo tuve 2 años sin hacerle out a un bateador, a Roberto Colina. ¿Cuando él estaba con los Metros y tú con Industriales? ¿O así fue. Incluso en la primera superselectiva, a él lo cogió Occidentales. Y yo le piché a ellos y él me bateaba. Y yo tuve 2 años sin hacerle un out. Lo mínimo era base por bola. Porque todo era o hit o me daba jonrón entre dos. Roberto Colina. Tuve 2 años que no le hice un out. Pero el bateador más difícil en mi carrera fue Renberto Rosell. Independientemente de que, imagínate, si Renberto Rosell hubiera sido un slugger, yo no lo hubiera podido haber pichado a ese hombre. Caramba, y no sería por eso, porque no era un slugger. Porque me dijiste, por ejemplo, que Wilfredo después te bateó de 5-3, te dio una línea, y Rosell era un Wilfredo Sánchez. ¿Te era más difícil ese tipo de bateador zurdo, primer bate, que un Junco, que un, no sé, Víctor Mesa, Cheito, Casanova, Muñoz? Te pregunto. Mira, todos son difíciles, pero es que yo me sentía muy incómodo con Renberto Rosell. Yo me sentía muy vulnerable con él. Bueno, él era un bateador de contacto, era un bateador que casi no fallaba swing y todo eso, pero conmigo se excedía. Independientemente de que ese hombre era muy buen bateador. Sí. En sentido general, era muy buen bateador. Nacional y no se habla de él. Sí, así mismo es. Pero él era muy marcada la diferencia. Porque, por ejemplo, Junco me dio 4 jonrones, Víctor Mesa me dio 4 jonrones. Pero con este hombre yo sabía que cuando yo le pichaba sin fuego, y yo casi siempre, todos los años yo le pichaba sin fuego. Y no fallaba. Ese hombre. El primer bate, y el bate era el primer bate. Y no me fallaba. Era un abuso lo que tenía conmigo ese hombre.
pero hay muchos bateadores buenos que yo pasaba trabajo también para hacerles out, pero no tanto como ese. Y de los bateadores, de los buenos bateadores, o que tú recuerdes, que tú dominabas más fácil o que te era menos difícil. No, ninguno. Yo no... ¿Qué te pasaba con Luis Gerardo Casanova, por ejemplo? Bueno, con Luis Gerardo Casanova hay una historia. Y es que la historia con Luis Gerardo es que el año que él anuncia su retiro, le empiezan, no sé si tú te recuerdas, que cada vez que llegaba a un estadio le hacían como un homenaje. Porque ya él había anunciado que se retiraba y todo aquello. Y él nunca me había dado un jonrón y nos habíamos enfrentado muchas veces. Y nunca me había dado un jonrón. Y yo decía, me le escapé a este. Y en la subserie, en el latinoamericano, el último día que me enfrento con él, me dio 2 jonrones en ese juego. En ese mismo juego me dio 2 jonrones. Y yo dije, wow, yo pensé que me le iba a escapar a este. El último juego me dio 2 jonrones. Pero ese hombre era... ¿Eh? Yo estaba ahí. ¿Tú estabas ahí? Wow, eso fue en el latino y yo tenía muy buena relación con Luis Giraldo, porque incluso nosotros a veces él llegaba ahí al latino y a veces nos fuimos para casa de José Modesto del Cut, de Chiqui, y nos poníamos a jugar dominó, Darkul, Casanova, un amigo de nosotros, Camilo López y yo, y nos poníamos ahí a compartir y a jugar. López del Linden. Camilo López. Del Linden, que trabaja en el Linden, que trabajaba en el Linden. Sí, él trabajaba ahí en el latinoamericano. Sí, claro que sí, yo lo conozco. El encargado de la Mizuno. ¿Cómo no? Ese es mi amigo. Eso, Camilo, sí. Ese es mi amigo. Bueno, pues nosotros nos juntábamos y nos poníamos ahí a compartir y a jugar dominó con Casanova, porque ese tipo él es muy sencillo, es muy sociable, él no importa si tú eres de otra provincia, no, ese hombre es muy... De hecho, tuve la oportunidad de hablar con él ahora que estuvo aquí, no lo pude ir a ver, pero tuve la oportunidad de hablar con él, uno de mis peloteros favoritos también, Luis Giraldo Casanova. Entonces te marcó 2 rayitas ya a la hora de irse. A la hora de irse. Y nunca me había, nunca me había dado jonrón. Y el último día, en el último juego que me enfrento con él, me da 2 jonrones en ese juego. ¿Y te dijo algo o no? Porque él decía eso, te imagino. ¿Cómo? Es así. ¿Él te dijo algo o no? No, él era muy sociable y la verdad él era muy respetuoso. La verdad, yo guardo buenos recuerdos de él porque no solo él era, yo lo admiré por lo que él hacía dentro del terreno de pelota, sino por cómo él era también aún fuera del terreno de pelota. Él era todo un caballero. Entonces, al final no me quisiste decir que si un bateador más o menos te resultó más fácil que otro. No, de hecho, te voy a decir, yo me sentí halagado y me sentí a la vez impresionado cuando entrevistaron en una ocasión a Julio Germán y le preguntaron que quién se le hacía difícil y él me mencionó a mí. Y entonces yo vi la entrevista y yo, la verdad, me sentí halagado, pero a la vez me sentí impresionado porque yo no recuerdo que yo lo sacaba a él o así fácil. De hecho, no se me olvida algo. Yo estuve en una serie nacional. A mí me faltaban por completar como un inning o 2 innings, un inning creo que era, me faltaba por completar para yo poder optar por el liderato de picheo en una serie nacional. Pero el manager de nosotros no sabía eso. Y entonces yo piché el día anterior
contra Enequenero, pero él me quita sin darse cuenta. Y entonces yo le dije, mira, me faltaba un inning para poder optar por el liderato. Ya la subserie ya no tenía valor, ya no, o sea, no, en el sentido de que ya era la última subserie del campeonato, ya todo estaba definido. Y entonces él me dijo, oh, disculpa, no lo sabía, pero mañana trata, yo te pongo mañana, aunque sea para que saques ese inning y puedas optar. Y así fue. Pero al otro día, cuando entré a pichar, ellos nos estaban ganando como casi por marcador de knockout, pero no era marcador de knockout. Y me vino él a batear y me dio jonrón. Y eso fue el knockout en el juego. Y yo no pude completar el inning. Y entonces, y Julio Germán Fernández fue el que me dio jonrón. Entonces, yo cuando le hicieron esa entrevista y él me mencionó, es un halago para mí de que un bateador de esa talla, de esa calidad, haya comentado eso, pero en ningún momento yo no te puedo decir con toda sinceridad que cuando yo le pichaba a fulano y tal, yo lo sacaba fácil, porque no es así. Tuve el privilegio de jugar una época donde había tanta calidad de bateadores, que el hecho de que a ti te fuera bien en un juego de pelota o con un bateador, eso era un privilegio. Era un privilegio. Por ejemplo, ¿eso fue con los Metros o con Industriales? Eso que me dijiste. Eso fue con Industriales. Industriales todavía. Con Industriales. Yo tuve 7 años con Industriales y 5 con los Metros. Sí. Hablando de grandes bateadores y que en estos días me ayudaste a encontrar ahí una curiosidad histórica que después fuera de cámara te la voy a ampliar más. Y tiene que ver con Cienfuegos. Y sé que tú también tienes familias en Cienfuegos y eso. Le lanzaste a Cheito Rodríguez antes de la sanción y después de la sanción. ¿Viste diferencias? Sí vi diferencias. Ese ha sido uno de los bateadores, con todo el respeto por los sluggers tan buenos que han pasado por el béisbol de Cuba. Yo creo que Cheito, para mí, ha sido el mayor slugger que ha pasado por el béisbol de Cuba. Independientemente de que Quindelán tiene el récord de jonrones, de que Quindelán fue un monstruo, Lázaro Junco fue un monstruo, Romelio Martínez, Omar Linares, Pacheco, todos son gente que han sido sluggers y que han sido con unos resultados y una trayectoria más que comprobada a través de los años. Pero para mí, si no le hubieran interrumpido su carrera deportiva, Pedro José Rodríguez, yo no sé qué cantidad de jonrones ese hombre hubiera dado en el béisbol. Porque ese hombre tenía un swing natural para dar jonrones. Un swing natural para dar jonrones. Es para mí el slugger más impresionante que yo he visto en el béisbol de Cuba. Para mí era él. Entonces, esa primera etapa de él, cuando él regresa, él viene de la sanción y él regresa, él sigue teniendo la calidad, pero ya no era el Pedro José de los años anteriores. Ya no era igual. O sea, independientemente de que te podía dar un jonrón igual, como lo hizo, él le dio jonrón a pitchers de mucha calidad, de mucho renombre cuando él regresó. Pero ya no era igual. Se notaba la diferencia. ¿En qué sentido? Tú como lanzador, a la hora de lanzar, ya no era intimidante, ya lo respetabas menos, por ejemplo, lo dominabas más fácil? ¿A qué te refieres? Físicamente se veía distinto. Me refiero a que se ve que el tiempo que él estuvo inactivo,
ese tiempo le pasó factura a él. Ese tiempo le pasó factura. Yo no sé si durante ese tiempo él se pudo mantener físicamente. Yo no sé si ese tiempo él pudo entrenar. Yo no sé si él pudo haber hecho algo extra para mantenerse esperando el regreso. No sé si él lo tuvo. No lo hizo. No lo hizo, ¿no? Porque es que después se notó cuando él regresó. Ella después necesitaba tal vez o más tiempo o no sé qué te diga, pero el respeto siempre él lo tuvo, pero ya no era tan intimidante. Acuérdate que él puso el nivel de calidad que él tenía, estaba en un nivel muy alto, donde cualquier pitcher, por bueno que fuera, estaba inferior a ese hombre. Por bueno que fuera. Era impresionante. Pedro José Rodríguez era impresionante. Ese hombre llegó a tener un timing de bateo que era impresionante. Y entonces puso el listón en su calidad tan alto que cuando regresó ya no era el mismo. Entonces, no es que tú no tuvieras respeto por él. Claro que sí tenías respeto por él, pero ya no era el mismo. Ya no era el mismo. Ya era un poco más vulnerable. No que tú decías, ay, ya este pasó su época, ya no, para nada lo ibas a menospreciar. Pero tú creías que tal vez podías tener un poco de mejor resultado cuando él regresó que anteriormente. Anteriormente ese hombre era impresionante. Ese hombre es impresionante. Es, para mí, el mejor slugger, para mí, en la historia del béisbol de Cuba. ¿Con qué manager te sentiste mejor? Mira, con todos yo me sentí bien, porque todos me ayudaron, todos me dieron posibilidades. Yo no puedo decir de que un manager me haya marginado o haya tenido una mala acción en contra mía. Yo no lo puedo decir. Te puedo decir que con todos aprendí. No te puedo decir uno sí es específico, pero con todos aprendí. Hubo un manager que yo tuve en los Metropolitanos y ese manager escuchaba mucho cuando él escuchaba a los atletas. Él oía lo que si tú hacías una sugerencia o si tú hacías un comentario con él sobre algo puntual, él te escuchaba, él ponía atención. Y si tal vez lo que tú le decías era bueno para él lo tomaba. Él lo tomaba. Wilson. Él fue manager mío un año en los Metropolitanos. Y la verdad, era un hombre muy receptivo. Pero yo no tuve, o sea, no te puedo decir que me sentí más cómodo con Chávez que con Ayón, o que con Ayón y con Tony González. Tuve varios managers, o con Raúl Reyes. No, tuve varios managers y con todos tuve muy buena relación, con todos me sentí cómodo. Ok, te voy a hacer preguntas directas entonces de manager. Mi percepción, quiero que tú me digas. 3 managers te voy a hablar. La selectiva del 88, que dirigió Raúl Reyes, que fue la única que dirigió Raúl Reyes, le recuerdo entre tantas cosas porque el staff de picheo de La Habana, de repente, que era más fuerte, hubo problemas. Sancionaron a De la Torre, se lesionó a Pablo, el Duque también tuvo su lesión ahí intermedia, que tuvo varias semanas sin jugar. Entonces te subieron a ti, que tú estabas en el equipo, pero estabas en la reserva, te subieron a ti, subieron a Ramón Tablado, subieron a Eduardo Fernández Zurdo. Hubo diferentes momentos.
muchos pensamos que tú debiste recibir más oportunidades en esa selectiva. De hecho, no terminaron bien la selectiva. Incluso aquel juego final contra la Villa tuvo que abrir Euclides Rojas. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Eso fue así? Sí, sí. Pero yo tuve las posibilidades. O sea, me dieron las posibilidades. Me pusieron a abrir contra las Villas. Me pusieron a abrir contra Provincia Habana. Agropecuario, sí. Ajá, y no me fue bien. No me fue bien. Entonces, Raúl Reyes, como manager, tuvo que tomar una decisión. O tenía que bajar a alguien. Tenía que bajar a alguien para la reserva. Y me bajaron a mí. Entonces, uno como jugador, tú no te sientes cómodo con que te saquen del equipo, que te vayan a la reserva, porque el hecho de que te bajaran a la reserva en ese momento ya no te garantizaba de que tú volvieras otra vez a subir. Y entonces me sentí mal por eso, pero la decisión fue correcta. La decisión fue correcta. Él pudo haber bajado a otro, pero lo hizo conmigo. Y no fue una injusticia. No fue una injusticia porque yo no estuve bien en esos dos juegos. Yo tuve la posibilidad. Cuando tú te tienes que ganar un puesto, tú no puedes perder las oportunidades que te dan. Tú tienes que aprovechar las oportunidades que te dan. Tú no puedes tener una excusa. Tú tienes que aprovechar esa oportunidad. Si tú no aprovechas esa oportunidad, tú no puedes decir de que no actuaron de buena fe contigo. No lo puedes decir, porque te dieron la oportunidad. O sea, estuvo en tus manos. Estuvo en tus manos. Tú tuviste el control de la situación. No lo pudiste resolver. Entonces, tienes que quedarte callado humildemente y seguir trabajando y esperar otra oportunidad, pero no culpar a la gente por tus fracasos. Con Rodolfo Puente, por ejemplo, el 89. Con Rodolfo Puente yo me sentí bien. Yo me sentí bien. Recuerda que esa era una época donde el staff de picheo... Este fue el año, vaya, no, eso era esa época. Daba miedo ese staff de picheo. Daba miedo. Y entonces yo siempre tuve las oportunidades y yo me sentí cómodo con Rodolfo. Fue el único año que nosotros, que yo lo tuve a él de manager en esa selectiva y ya después él también creo que estuvo con nosotros de manager en el torneo de Rotterdam. Sí. Pero ya después de eso, ese año yo hice el Cuba B, pero él no estaba. El manager del Cuba B fue Higinio Vélez. Pero bueno. No, fue Abelardo Triana. No, en el 89, cuando se jugó el José Antonio Hueca en Ciudad de Ávila. Sí. No, fue Higinio Vélez el manager. En estos días estuvo aquí el que era cargabate de ustedes, Yuri, el muchacho. ¿El cargabate? El niño. ¿Te acuerdas que usted tiene un cargabate niño? Ajá. Lo entrevisté aquí y te mandó saludos. Oh. Lo entrevisté ahora ya de hombre él. Y se recuerda mucho de ti, dice que tú fuiste muy bueno con él. Y que tú parecías un americano. ¿Pero dónde lo tuviste? Aquí en el programa, aquí. Pero él estando en Cuba. Él está aquí. Ah, él está aquí. Oh, mira. Te lo voy a conectar. Te quiere saludar, sí. Oh, bueno, ahí me lo saludo si puedes volver a contactarlo. Seguro, así lo haré. El tercer manager que te voy a hablar, te repito, mi impresión como aficionado adolescente en aquella época. Sergio Borges. Pienso que fue el que más oportunidades te dio a ti y seguía siendo el staff aquel durísimo. Y que ustedes fueron campeones. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, ese fue uno de los años que yo más fuerte me sentí. Incluso nosotros antes de empezar la selectiva hacíamos doble sesión de entrenamiento. Ese fue el famoso año que nos albergaron, que parecíamos becados.
estábamos toda la semana en el albergue y el sábado por la tarde nos daban como el pase para ir a la casa y regresábamos el domingo. Y ese fue el año que yo más fuerte me sentí, entrenando, descansando. Y Sergio a mí me dio la oportunidad de pichar. Incluso estuve dentro del grupo de los abridores. De los 5 abridores. Pero pasó algo. En un juego en el latinoamericano contra Provincia Habana, yo me lesiono en el muslo, en el bíceps femoral. Yo me lo lesiono con un rolly que me da por primera Pedro Luis Rodríguez. Me da un rolly por primera, fácil para Skull, pero Skull pifia la bola. Y entonces yo voy a hacer la asistencia a primera y Skull me pasa me tira, pero yo me abrí demasiado y entonces me rompí las miofibrillas, me destruí el bíceps femoral. No podía casi caminar. Tuve que salir del juego. Y entonces, tuve que hacer una etapa de recuperación. Me tuvieron que bajar a la reserva. Estuve haciendo una etapa de recuperación como por 2 semanas. Fernando no podía casi caminar de los dolores que yo tenía en el bíceps femoral. Y entonces, después tuve una etapa de recuperación. Después regresé al equipo, pero ya no fue igual. Ya venía arrastrando la lesión y todo eso, pero él me dio a mí muchas posibilidades. Él me dio a mí muchas oportunidades y la verdad, como manager te puedo decir que hacía cosas que no hacía nadie. En el sentido que él decía, hoy Jorge García va a ser el cuarto bate. Y Jojito García nunca había sido cuarto bate también en los equipos. Él decía, Jojito, hoy tú vas a ser el cuarto bate. Y Jojito, para la calle, entre dos. Otro día, no, Luis García, hoy tú vas a ser el cuarto bate. Y ese día Luis García bateaba como un cuarto bate. Y Luis Daniel Pérez, tú vas a hacerlo el cuarto bate. Hoy, Sarduy, tú vas a hacerlo el cuarto bate. Oye, ese hombre hacía los cambios y las cosas que yo no le he visto hacer a nadie. Y tenía los resultados. Uno decía, es impresionante. Es impresionante las cosas como él las hacía y tenía resultados. O sea, cosas que uno diría va fuera de la lógica normal. Le decían el mago. Sí, yo decía, uno va fuera de la lógica normal de cómo uno debe conducir un juego de pelota. Y sin embargo, las cosas le salían bien. Un buen manager y como lo fueron todos los que yo tuve. Yo no te puedo decir que ni uno fue más, ni uno fue menos. Todos tuvieron y de todos aprendí. ¿Qué triunfo gozaste más? ¿El del 86 con Industriales o ese de la selectiva de Ciudad Habana que estamos hablando? Los dos los disfruté, Fernando. Los dos los disfruté. El del 86 fue el primero. Fue en el latinoamericano. Estaba el estadio que no daba más. Eso fue impresionante, aquel famoso honrón de Marchetti, que yo no pude ni salir al terreno porque la gente se tiraba de arriba del dugout. Se tiraba. Y si yo dije, si salgo, me van a caer arriba. Porque la gente se tiraba como tirar un papelito para el terreno, se tiraba la gente. Impresionante. Entonces, ese primer triunfo yo lo disfruté mucho. Pero el de la selectiva también lo disfruté mucho. Porque ese triunfo vino después de muchos fracasos. Fueron muchos fracasos consecutivos, como tú bien dijiste anteriormente. Fueron muchos fracasos consecutivos. Entonces, cuando nosotros ganamos esa selectiva, la verdad la disfruté. La disfruté mucho. Nos sentimos aliviados porque nosotros decíamos, esto tiene que cambiar. No puede ser que nos sigamos quedando ahí a la orilla. No puede ser. Una vez te puede pasar, 2 veces, pero ya todos los años nos venía pasando lo mismo. Y entonces, cuando llega y ganamos. En el 91, en el 92, pero bueno. Y en el 90 a punto en Penal de Río, pero ustedes no lo permitieron. O sea, se portaron, vaya, o sea. Así es.
Así es, cuando llegamos al latino ya habíamos sido campeones ya en la última subserie, ya nosotros habíamos sido campeones porque ya creo que en la serie con Pinar del Río sacamos la ventaja como de 5 juegos que ya ellos no podían alcanzarnos ya. Sí, y después en la otra subserie en el latino ya ustedes se hicieron campeones. Fíjate que la última serie ya eran campeones, ya sean 4 días que eran campeones. De hecho, yo piché el último juego de la Serie Nacional en el Latino contra Serrano. Sí, domingo lo piché yo contra Serrano y ganamos juegos 2-0. No se me olvida que en el 9º inning me compliqué y se me llenaron las bases sin out, ganando 2-0. En el 9º, base llena sin out, y entró Euclides y ponchó a los 3 bateadores. Entró Euclides y ponchó a los 3 bateadores. Impresionante Euclides, mi hermano. Sí. ¿Por qué el retiro a los 31 años? Disculpa que no te... ¿Por qué tu retiro a los 31 años? Es que en el año 93, ¿te recuerdas que fue la primera superselectiva que se hicieron 4 equipos? Antes de empezar la Serie Nacional, yo tuve una molestia en el brazo. El primer día de entrenamiento para la Serie Nacional, yo estaba con los Metropolitanos. Pablo le gustaba hacer lanzamiento con la pelota de softball a Pablo. Y entonces yo le dije a Pablo, dame acá la pelota, ponte para allá, te voy a tirar por abajo el brazo como un pitcher de softball. Vaya. Y hice un lanzamiento y yo sentí una molestia en el hombro. Y entonces empecé a hacer recuperación y todo, medio me recuperé, no me recuperé completo. Empezó la Serie Nacional y yo no quería dejar de jugar. Y empecé a jugar esa Serie Nacional con dolor en el brazo. Y entonces empecé a pichar y empecé a tener resultados. De hecho, yo gané 9 juegos en esa Serie Nacional. Gané 9 juegos con los Metros, pero con unos dolores en el brazo que yo iba al hospital y me ponían una infiltración en el hombro, me ponían una infiltración para aliviarme el dolor y así poder seguir. Yo me puse 20 infiltraciones en el hombro. 20 infiltraciones en el hombro me puse yo. Y entonces llegó la selectiva, que fue la primera super selectiva, con un dolor en el brazo, pero seguí. Ese año hice el Cuba B, pero ya yo sabía que yo tenía tan dañado el hombro que era muy difícil que me recuperara. Al año siguiente me hice un tratamiento. Durante 6 meses me estuvieron atendiendo 2 médicos, me estuvieron atendiendo varios fisioterapeutas muy buenos. 5 días a la semana me atendían con tremendo esmero durante 6 meses y no me recuperé. Y entonces ahí tomé la decisión, dije no puedo porque estoy sufriendo. Cada vez que hago un lanzamiento era un sufrimiento y había perdido mucha fuerza en el brazo. Entonces decidí retirarme y ahí comenzó mi carrera como entrenador. Que por cierto, inmediatamente te vimos entrenado con los Metros. Así es, ese mismo año, así mismo fue. Ese mismo año entramos como entrenador de los Metros, pero Fernando, déjame decirte, el año que yo te estoy hablando, del año 93, yo hice un entrenamiento, hice una preparación que yo creo que como nunca antes yo la había hecho. Yo me sentía tan bien. Qué pena. Tan bien. Y sin embargo, por una indiscreción mía, sin calentar, sin hacer nada, hacer un lanzamiento por debajo del brazo, me tuve que retirar. Pero fue el año que más fuerte uno de los años que más fuerte yo me sentía. El otro año fue el de Servio. Pero bueno, y ahí comenzó la carrera deportiva. Pero ese fue el motivo del retiro, el dolor en el brazo que tenía, que había dañado ya el manguito rotador. Algo que no pudiste lograr que te hubiera gustado. Integrar el equipo Cuba. Yo hice el Cuba B 2 veces
pero nunca pude ser el Cuba. Me hubiera gustado. 3 veces, 89, 90 y 93. ¿Piensas que te pudieran dar una oportunidad, por ejemplo, en el 90? No, yo iba bien, en el año 90 yo iba bien, incluso en la selectiva yo iba bien, pero la lesión del bíceps femoral que te estaba comentando, eso me limitó mucho, pero en ese tiempo era muy, muy difícil, incluso teniendo resultados, habían pitchers que tenían resultados y no podían integrar ese equipo Cuba. Había que marcar una diferencia muy grande para tú sustituir a los pitchers ya establecidos en el equipo Cuba. Que esos pitchers que yo te digo, que estaban establecidos en el equipo Cuba, se lo ganaban. No era que les regalaban el puesto en el equipo Cuba. Ellos se lo ganaban. Pero era una calidad impresionante la de los pitchers del equipo Cuba. Para llegar al equipo Cuba en ese tiempo había que tener unos resultados extra clase para que te tomaran en cuenta. Momentos más felices en el béisbol, ¿hayas mencionado o no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles fueron? Todos los momentos fueron felices. Yo disfruté toda mi estancia en el béisbol. Si pudiera regresar por el túnel del tiempo, trataría de arreglar muchas cosas. Arreglaría varias cosas. Por ejemplo. Por ejemplo, mi testimonio. Cuando yo te digo mi testimonio, yo te digo mi testimonio porque yo daba fe de ser un hijo de Dios. Y yo daba fe de ser cristiano. Pero a veces tuve actitudes que tal vez no fueron propias de un hijo de Dios. Y entonces me arrepiento si por momentos pude haber sido un mal testimonio para alguien. De eso me arrepiento porque, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces nosotros queremos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Que cuando alguien nos mire a nosotros, no nos mire por lo que nosotros decimos, sino por lo que nosotros hacemos. O sea, por tus actitudes, por tus acciones, que la gente pueda decir, ese es diferente. Se ve que es un hijo de Dios, se ve que, ¿por qué? Porque las actitudes son lo que marcan o lo que testifican más de una persona y no tanto sus palabras. Entonces, arreglar varias cosas y errores que uno comete, a veces uno dice cosas que si las pensaría primero no las dijera, pero no quiere decirle eso de que no disfruté. Yo disfruté toda mi etapa en mi carrera deportiva, la disfruté. Como te digo, quisiera poder arreglar muchas cosas, pero me siento agradecido por Dios, por todo lo que Dios hizo en mi vida, por cómo yo vi la mano de Dios obrando en mi vida, en todas las cosas, cómo yo vi su misericordia manifestarse a través de mi vida. Estoy muy agradecido con Dios. Las puertas, sí, se las abrieron después, sí. Un poco tarde, sí, pero las abrieron. Un poco tarde, porque cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Dios da órdenes. Incluso 7 años en abrírtelas, pero te las abrieron. Sí, así es. Satanás, que el Señor lo reprenda, es un servidor de Dios. El Señor Jesucristo le dijo que Él lo iba a servir. Dice, a tu Dios servirás y solo a Él. Y entonces, cuando Dios da una orden, las órdenes de Dios se cumplen porque la palabra de Dios está por sobre todas las cosas. Yo te hubiera cambiado el haber hecho el lanzamiento de ese chico bajo el brazo en el 93. Son cosas que hay por eso. La culpa es de Pablo. Por eso, vamos a echarle la culpa a Pablo. Ese es mi hermano, Hay muchas cosas que, por eso te digo, Super talento perdido también de Pablo, antes de tiempo.
Eso, mira, Llora ante los ojos, en serio. Pablo es impresionante la calidad que tenía Pablo, y venir y ser relevista. Por ejemplo, yo tuve un tiempo que fui relevista largo. El día que te tocaba ser relevista largo detrás de Pablo, te iba feo. Porque Pablo llegaba el primer inning, bola, y tenías tú que ir a calentar y ponerte bien. Y metía 3 ponchados y salía del inning. Y después tú tenías que ir para el banco. Después otra vez Pablo se complicaba, otra vez a calentar. Y Pablo salía metiendo ponchados a todo el mundo. Y cuando terminaba el juego de pelota, tú pichaste un juego en el bullpen y tenías que descansar 4 días, lo mismo que tenía que descansar Pablo. Oye, era un pitcher tan dominante. Era un pitcher tan dominante que Pablo Abreu era impresionante. Impresionante. Momentos más difíciles en el béisbol. Bueno, momentos difíciles. El año 89, la selectiva de el famoso Melero, fue un momento difícil. Momentos difíciles que a veces, incluso cuando tienes triunfo, pero si no estás bien físicamente, sufres. Y yo lancé mucho tiempo con dolores en el brazo, sufriendo y callándolo, porque no podías decir, no, me duele el brazo, porque te quitaban y te ibas y venía otro por ti. Momentos difíciles, errores que cometí, sobre todo el primer año mío ese, cuando me suspenden en la serie selectiva. Momentos difíciles, todos aquellos años que perdíamos y nos quedábamos a la orilla, y que la gente a veces no se daba cuenta cuánto nosotros sufríamos eso. Lo que pasa que el público también lo sufría. Ellos lo sufrían. Pero ellos lo podían, ellos lo expresaban, ellos lo soltaban, ellos lo gritaban, ellos lo decían. Y a veces hasta nos decían cosas a nosotros. Y nosotros lo sufríamos. Nosotros sufríamos todo eso. Eso fueron momentos difíciles, fueron varios. Pero fueron más los alegres que los difíciles. Mejores amigos en la pelota. Yo tuve muy buenos amigos en casi todos. Arocha, Tablado, éramos muy buenos amigos. Juan Bravo, mi hermano. Juan Bravo es un tipo excepcional, dentro, fuera del terreno, un caballero. Yo no te digo que Bravo es un amigo, yo te digo que Bravo es un hermano. Y la verdad es, tuve muchos que son compañeros, pero también fueron amigos. ¿Por qué el número 30? Fue el número que me dieron. No es nada. Fue el número que me dieron cuando llegué a la Serie Nacional. Este es el número que te toca. Sí. Pregunta obligada para mí que me encanta. Hoy vas a lanzar un juego ideal, ¿ok? Yo no quiero todos estrellas. Yo quiero con quienes a ti te gustaría jugar. Tú vas a lanzar, tú vas a abrir el juego. ¿Tu catcher, quién sería? Mi catcher. Sí. Juan Bravo. Primera base. Agustín Marchetti. Puede ser de La Habana o no, o sea. Sí. Segunda base. Rey Vicente Anglada. Ahí se cumpliría el sueño. Torpedero.
Rey Ordóñez. Tercera base. Rolando Verde. Acuérdate que Verde estuvo de Sion, pero también después pasó a ser tercera base. Verde juega conmigo. Cuidado. Y en el 90 ganaron con Verde en tercera base, la selectiva. Así mismo es, así es. Así es. Y ese fue el primero que llevó al equipo Cuba, toda aquella generación. Verde es un personaje que hay que hablar de él. Left field. Sí. Luz de Burriel. Center field. Javier Méndez. Right field. Luis Giraldo Casanova. Bateador designado. El gordo. Mi amigo. Romelio Martínez. Romelio. Y te dio un jorrón, ¿no? No recuerdo. No recuerdo. A Waldo sí le dio uno bueno. Bueno, él le dio a todo el mundo. Sí, dio un montón. Pero no recuerdo si me dio honrón. En ese juego va a haber un lanzador zurdo aparte de ti. ¿Quién sería el lanzador zurdo? Un lanzador zurdo. José Modesto Dalcourt. Fuiste mucho tiempo con él. Relevista. Relevista, Euclides Rojas. El manager. El manager. Sergio Bosch. Sí. Y el pitcher derecho no me pondría yo. No, sí, tú eres el pitcher de ese juego. Pero bueno, si quieres, traemos a alguien un inning que antes de traer Euclides. ¿Quién sería? René Arocha. Pero tú sí, tú eres el pitcher. Ese es tu equipo, ¿ok? Así que está bien, te lo acepto. Un saludo. Sí, sí. ¿Cómo que te recuerden? Como alguien que trató de hacer lo mejor posible, como alguien que siempre respeté no solo a mis compañeros de equipo, sino al público que nos iba a ver, que nos apoyaba, que no siempre lo hicimos de la mejor manera, pero que nunca lo dejamos de intentar. Y que me recuerden como alguien que puso su fe y su confianza en Dios y no en las habilidades. Un mensaje para los que están viendo esta entrevista. Seguidores de este canal y seguidores tuyos, que mucho que te recordamos. Ok, bueno, el mensaje es que la mejor decisión que se puede tomar en la vida es entregarle tu vida a Jesucristo, porque tiene repercusiones eternas. Un día nosotros vamos a tener que salir de este cuerpo, aunque vivamos 100 años. Pero cuando tú tienes a Cristo, tú tienes vida eterna. Y que esa decisión nosotros tenemos que tomarlo mientras estemos ahora aquí en este cuerpo. Entonces, el mensaje es: busquen de Dios. Reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Porque Él es la vida. Él murió en la cruz por nosotros. Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Y lo hizo por amor. Esa es la mejor decisión que nosotros podamos tomar en la vida, Fernando. Y es el mensaje que yo quiero darle. Aparte también de decirle que siempre sean respetuosos y disciplinados en aquellas cosas que emprendan. Que traten de hacerlo con el mayor esmero posible. Que piensen de que las cosas que van a hacer pueden tener repercusiones para otros también. Entonces que lo hagan con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el amor. Y que luchen por aquellas cosas que ellos anhelan.
fuiste entrenador mucho tiempo. Cuéntanos qué estás haciendo ahora y por qué ya no estás en béisbol. Bueno, después que estuve 2 años de entrenador con los Metros, después me mandaron de esas misiones que mandan de ayuda técnica. Estuve en Guatemala 2 años, regresé a Cuba, ya después volví a regresar a Guatemala porque ya tenía ya residencia y seguí trabajando de entrenador allá por varios años. Pero ya cuando tomé la decisión, porque entendí que era voluntad de Dios que viniera ya de Guatemala para acá, para Estados Unidos, empecé a trabajar. Tuve poco tiempo trabajando aquí con equipos de niños, con Amaury Sánchez, y que le doy gracias a Dios por Amaury, que siempre quiso ayudarme, tenderme la mano cuando yo llegué aquí para que yo estuviera con él. Lo hizo por ayudarme y yo se lo agradezco mucho a Amaury Sánchez. Y entonces, pero se complicó un poco, surgió otro trabajo que es el que estoy realizando ahora, y entonces ya me desvinculé del béisbol. Sigo el béisbol y todo, pero ya me desvinculé de los terrenos de pelota ya. Está bien. Mientras sea para bien para ti, está bien. Nosotros vamos a irte recordando como aquel blanco alto, grande, fuerte, que tiraba duro y que tiraba aquellos rompimientos. Y siempre te recordamos muy, muy tranquilo, muy educado, muy decente, como tú eres. Darte la gracia por aquellos buenos momentos que nos regalaste y bueno, y por la entrevista, que llevamos días conversando, pero bueno, ahora se pudo ver nuestra conversación ya en cámara. Fernando, no sabes cuán agradecido estoy por esto que tú estás haciendo, porque me estás dando que a través de tu plataforma, yo sé que mucha gente te sigue, yo sé que mucha gente escucha todo esto, porque incluso pasando los años, una vez fui a Cuba, después que pasaron los años, y hubo alguien que me vio por la calle y me saludó con admiración, con respeto, y entonces hay mucha gente que todavía recuerda aquellas épocas, aquellos tiempos. Claro. Y entonces, muy agradecido contigo por esta oportunidad que tú me das. Que Dios te bendiga y que Dios te prospere en todo esto que tú estás emprendiendo. Te agradezco mucho. Nuevamente, mi hermano. Un abrazo y bendiciones. Cuídate. Para ti. Gracias. Que sean dobles esas bendiciones para ti. Un abrazo. Orientales solamente 2. Y solamente 2 orientales. Ahí está Titi Sánchez. El lanzamiento, fly elevadísimo al jardín central. La está buscando allí cómodamente Juan Carlos. Comenzó la guerra de nervios. Tratando de desesperar un tanto al bateador. Molina es un hombre